Lo que quiero hacer con ustedes es poner nuestra mente en qué es lo que vamos a hacer en estas horas que tenemos en esta mañana y tarde para estudiar. Así que vamos a estudiar la doctrina de la salvación. Mis hermanos, no podemos jamás exagerar la importancia que tiene la doctrina de la salvación. No se puede. La salvación es el tema central de la teología, el tema central de la Escritura. ¿Por qué? Porque se trata de Dios, se trata del hombre y se trata de cómo Dios hizo para que el hombre pudiera tener acceso o una entrada delante de él. Nosotros podemos darnos cuenta de la importancia que tiene esta doctrina porque, mis hermanos amados, en la iglesia todo gira alrededor de la salvación. Nosotros le enseñamos a nuestra gente cómo ser salvo y esa es la primera parte. Les hablamos del evangelismo, les predicamos la palabra, luego los discipulamos y les decimos qué significa ser salvo y cómo vive un salvo y qué debe entender un salvo, ¿sí o no? Y para qué se prepara ese salvo para el día que el Señor vuelva por segunda vez. Así que todo gira en torno a la salvación porque la salvación es el tema de la revelación. La salvación es el tema central de la revelación. Dios quiso revelarse al hombre para que el hombre sepa que Dios había establecido un plan para que el hombre pueda ser salvo. Así que, en primer lugar, en esta introducción, quiero hablarles de una estructura apropiada a través de la cual uno puede estudiar la doctrina de la salvación. Una estructura apropiada. Ahora, esto no está en su apunte, esto es algo extra que podemos escribirlo en algún lado, pero esto es importantísimo. ¿Cuál es la estructura apropiada que podemos utilizar para estudiar la salvación? Algunos han dividido en 4 partes principales la doctrina de la salvación. Y les voy a pedir que escriban esto. La salvación planeada, eso es la número 1. Número 2, la salvación prometida. Número 3, la salvación lograda. Y número 4, la salvación aplicada. Así que planeada, prometida, lograda y aplicada. Quiero que me regalen estos minutos para poder hacer una pequeña exposición de cada uno de estos, muy breve exposición, de cada uno de estos puntos principales. En primer lugar, la salvación planeada. ¿De qué se trata o cuál es la perspectiva en la que se ve la salvación desde este punto de vista? Mis hermanos, la Biblia enseña que la salvación no es producto de un plan que surgió en algún momento simplemente, sino que la salvación es parte de un plan que se hizo en la eternidad. Y eso claramente lo encontramos cuando estudiamos la doctrina de Dios, estudiamos el hecho de que Dios es soberano, el hecho de que Dios ha sido condescendiente con sus criaturas y encontramos la famosa y muy amada doctrina del decreto de Dios. Dios ha decretado todas las cosas, incluyendo la salvación de los hombres. Y lo estudiamos en algunas clases anteriores cuando miramos la doctrina de Dios y hablamos del decreto de Dios, cómo Dios escogió desde antes de la fundación del mundo hombres para salvación. Pero la doctrina de la salvación no solamente se la tiene que ver desde el concepto de planeada, sino también prometida. Y aquí entra específicamente el estudio de la doctrina de los pactos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, lo que Él planeó, Él entonces lo reveló en la historia de los hombres. Y lo reveló a través de cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Dios, mientras está maldiciendo a la serpiente, le dice: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, hablando de la mujer. Esta, la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de una promesa. La promesa de que vendría un descendiente de la mujer que iba a restituir, que iba a poner las cosas en su lugar después de que el primer hombre hizo las cosas mal. Así que, bajo este concepto, Dios promete un heredero, un salvador, un Mesías, un ungido que vendría a hacer las obras que Él había prometido. Todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento es la forma en cómo esta promesa fue afirmada a través de pactos que Dios hizo con hombres
y se fue. Esta promesa es el hilo conductor de todas esas promesas, de todos esos pactos. La promesa de que vendría un descendiente, de que Él destruiría las obras de Satanás y de que Él sería el salvador de los hombres, es el hilo conector de todos los pactos del Antiguo Testamento. Cuando ustedes miran el Antiguo Testamento, encontramos que se vuelve a repetir la idea de tu descendiente. Tu descendiente. Se lo promete a Noé a través de la descendencia que tendría, luego a Abraham a través del hijo de la promesa que él tendría, luego a David también en el hijo de la promesa que él tendría, pero también se lo promete a Moisés y al pueblo a través del gran profeta que se levantaría entre los hermanos. Todos esos no es otra cosa que la misma persona siendo prometida en diferentes contextos, reforzando la idea y la promesa que Dios había dado al principio. Así que los pactos es la forma en cómo Dios cubre de promesas y de alianzas la promesa principal que Él había hecho desde el principio. Un día vendrá un descendiente de la mujer y todas las obras van a ser puestas en su lugar. Eso es la salvación prometida. Lo que nosotros vamos a estudiar en este módulo es lo que se conoce como la salvación lograda. Y aquí lo que encontramos es la ejecución o el cumplimiento de lo que Dios planificó antes de la fundación del mundo. Dios escogió hombres para salvación, esos hombres iban a ser salvados. La pregunta es, ¿y cómo iban a ser salvados? La respuesta era a través del sacrificio de su Hijo. Así que, aunque la salvación fue planificada y fue prometida, también esa salvación llegó el momento en el que fue consumada o fue lograda a través de Cristo Jesús. Así que esa salvación lograda tiene que ver con la doctrina de Cristo y la expiación que Él hizo por el pecado de su pueblo. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy y vamos a meditar en algunos temas relacionados con esto que es muy importante para nuestro entendimiento. Finalmente, número 4, la salvación también se la puede estudiar desde la perspectiva de la salvación aplicada. La salvación aplicada. ¿Y qué tiene que ver con esto? ¿De qué se trata? Es no solamente que la salvación fue planificada y prometida, no solamente que Cristo, el Hijo de Dios, vino y logró la salvación que se había planificado y prometido, sino que finalmente el Espíritu Santo aplica lo que Cristo logró al corazón de todos aquellos que el Padre escogió. Y eso se llama la salvación aplicada. Eso lo vamos a estudiar en nuestra próxima clase de la Escuela Pastoral como un resumen, porque realmente es una doctrina muy preciosa, muy profunda, pero vamos a tener que dejarla para ese tiempo. Así que hoy vamos a centrarnos en la salvación lograda, la doctrina de Cristo y su expiación por el pecado. Muy bien. En segundo lugar, en esta introducción, yo quisiera que hablemos de la consideración confesional de la doctrina de la salvación. Recuerden que nuestra escuela pastoral está basada en la exposición que la confesión de fe hace, cómo la confesión de fe de Londres presenta las doctrinas. Nosotros estamos tratando de seguir el lineamiento. Así que la forma en cómo se presenta es una forma muy importante. Les voy a pedir a todos que me regalen unos minutos de su atención completamente concentrada porque esto es importante. Cuando ustedes analizan cada capítulo de la confesión de fe, se van a dar cuenta que la confesión de fe, como todo documento humano, fue hecho en base a un razonamiento. Es decir, si yo hago una clase, como esta introducción que les estoy dando, para poder hacer la introducción yo tuve que primero pensar, ¿qué les quiero decir en esta introducción? Bueno, les voy a hablar primero de la estructura que tiene esta clase, o cómo se ve la doctrina de la salvación. Luego les quiero hablar de la consideración confesional, y luego vamos a hablar de algunas cosas prácticas importantes. Yo hago mis 3 puntos en base a un razonamiento lógico con el que yo quiero llevarlos a ustedes y enseñarles todo lo que está aquí. De la misma manera, todo documento humano se hace en base a un razonamiento, a una lógica en el pensamiento. Entonces, cuando uno se enfrenta a la confesión de fe, la pregunta es, ¿cuál fue la lógica que se usó para hablar de las doctrinas de la salvación? La lógica que se usó no es la lógica de lo que vamos a ver en el siguiente módulo, de lo que se llama
el ordo salutis o el orden de la salvación. No está presentado de esa manera en la confesión de fe. No está en un orden lógico de primero la regeneración, luego el llamamiento, luego la conversión, luego la justificación, luego la adopción. No está en ese orden. Pero entonces, ¿en qué orden está? El orden en el que es presentado en la confesión de fe es desde dos perspectivas. Y escuchen esto porque no se pueden perder aquí. Esas dos perspectivas son estas: la salvación desde la perspectiva de Dios y la salvación desde la perspectiva del hombre. La salvación desde la perspectiva de Dios y la salvación desde la perspectiva del hombre. Ahora, escuchen con cuidado lo que voy a decir. Esto no significa que en la confesión de fe o nosotros creamos que la salvación es obra de Dios y del hombre. No, eso no es lo que estamos diciendo. La salvación es empezada, fue planeada, fue lograda y fue aplicada por Dios en su misericordia. Por tanto, la gloria en la salvación del hombre es solo para Dios. Amén. Sin embargo, Dios ha querido que el hombre tenga una responsabilidad en esta salvación. Es la obra de Dios y Dios es el que salva. Dios es el que comienza la salvación y el que la termina y el que la consuma. Sin embargo, Dios ha querido darle responsabilidad al hombre. Y entonces, es aquí donde muchas personas se pierden en su entendimiento. Algunas personas creen que entonces la salvación tiene una parte que es del hombre y otra parte que es de Dios. Una parte que el hombre tiene que hacer, como el hecho de creer, y otra parte que Dios hace. Y es como que fuera la sumatoria del 50-50 para poder formar el 100%. Mis hermanos, esa no es la visión bíblica. Nunca la salvación aparece como un 50-50. La salvación es siempre obra 100% de Dios, en donde Dios capacita al hombre para que el hombre pueda hacer su parte. El hombre no puede por sí solo, el hombre no lo hace en su propio corazón, el hombre no lo hace en su deseo. Dios le da ese deseo. Y cuando Dios se lo da, el hombre cumple con su responsabilidad. Pero entonces la confesión de fe está planteada desde la parte de vista la salvación desde lo que Dios ha hecho, y del otro lado está vista desde lo que Dios ha hecho para que el hombre pueda responder. ¿Me hago entender? Así que ustedes van a encontrar en la confesión de fe capítulos que hablan del llamamiento eficaz, por ejemplo. Ese capítulo, el capítulo 10, claramente está hablando entonces de que Dios llama a los hombres. Tienen en el capítulo 11, habla de la justificación. En el capítulo 12 habla de la adopción. Y entonces todas esas cosas son cosas que Dios hace. Dios adopta, Dios justifica, Dios santifica. Y entonces comienza a hablarse de la perspectiva del hombre. Dios hace que el hombre pueda arrepentirse. Dios hace que el hombre pueda tener buenas obras. Dios hace que el hombre pueda perseverar. Dios hace que el hombre pueda tener seguridad de salvación. Y de esa manera la confesión de fe entonces se complementa. Ese es el orden que lleva. Dios hizo esto. Él justificó, santificó, Él es el que llama y el hombre hace esto. El hombre tiene que creer, el hombre tiene que perseverar, pero siempre y en todos esos capítulos ustedes van a encontrar esta descripción. Pero Dios hace que el hombre pueda hacer eso. Sin embargo, esa es la responsabilidad del hombre. Ahora, mis hermanos, cuando uno habla de la salvación, a veces uno comete errores en la forma en cómo lo expresa o lo enseña. Porque nosotros que creemos en la salvación como una obra soberana de Dios, a veces llegamos a enseñar equivocadamente, tú no fuiste el que creíste, tú no fuiste el que Dios hizo todo. Y les voy a decir una cosa, Dios hizo todo, pero Dios hizo todo incluyendo lo que tú tenías que hacer, cambiando tu corazón para que tú lo puedas hacer. Por ejemplo, para ser salvo la Biblia dice que alguien tiene que creer. Y la pregunta es, ¿fuiste tú el que creyó o Dios creyó por ti? La respuesta es no, pastor, fui yo el que creyó. Pero para que tú pudieras creer, Dios tuvo que hacer una obra milagrosa en tu alma. ¿Me hago entender? Uno habla de la salvación,
En la Biblia dice que uno tiene que perseverar en la salvación, ¿sí o no? Sí. Pero la Biblia te dice que es Él el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo es eso? Sí, tú perseveras. Tú eres el que corre, pero atrás tuyo está Dios empujándote. Porque si no fuera así, tú no pudieras. ¿Sí o no? ¿Eres tú el que tiene que hacer las buenas obras? ¿Sí o no? Sí. Efesios 2:10 dice que Dios preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. ¿Sí o no? Entonces uno dice, pero entonces, ¿cómo funciona esto? El hombre tiene una responsabilidad que tiene que cumplir, que Dios es quien lo habilita para que las pueda cumplir. Si no fuera así, es imposible. Y entonces la confesión de fe se enfoca en eso. Dios capacita al hombre y el hombre cree. Dios preserva al hombre y el hombre persevera. Dios transforma el corazón del hombre y el hombre hace buenas obras. ¿Me hago entender? Vuelvo a repetir esto porque es bien importante. No estamos enseñando que la salvación es 50% de Dios y 50% del hombre. La salvación es 100% de Dios. Y es tan así que para que tú hayas podido creer, Él tuvo que hacer primero una obra en ti. Es tan así que para que tú perseveres, es Él el que te preserva. Es tan así que para que tú hagas buenas obras, que esa es tu responsabilidad, Él las preparó de antemano para que tú camines en ellas. La salvación es una obra de Dios completamente de principio a fin, donde el hombre tiene responsabilidad, que si no Dios no obrara en el hombre no pudiera cumplirlo. ¿Me hago entender? Antes de pasar a la parte práctica y final de esta primera clase corta, yo quiero simplemente leerles, si ustedes tienen una confesión de fe a la mano, les recomiendo que puedan ponerla ahí, pero quiero que noten esto que estoy diciendo. Por ejemplo, en el capítulo 10, voy a leer, si ustedes no la tienen, solamente escuchen con mucha atención. En el capítulo 10, párrafo 1, se nos muestra la salvación desde la perspectiva de Dios. Y Él dice, está hablando del llamamiento eficaz. Fíjense cómo empieza el capítulo 10, párrafo 1. A aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien, es decir, Dios, en su tiempo señalado y aceptado, llamar eficazmente por su palabra y espíritu, así sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a lo que es bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que van con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Fíjense, en el llamamiento eficaz, ¿quién es el que obra? ¿De quién es esa obra? Dígamelo, ¿de quién es? De Dios. Dios, a aquellos que ha predestinado para vida, en el tiempo señalado, los llama. Y los llama y los capacita para que ellos puedan creer. Fíjense cómo empieza el capítulo 11 que habla de la justificación. Párrafo 1. A quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonándoles sus pecados y contando y aceptando sus personas como justas, no por nada obrado en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo. ¿Quién hace esta obra, hermanos? Dios. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios llama eficazmente y lo justifica gratuitamente, no poniendo la justicia dentro de ellos, sino perdonándoles sus pecados y contando sus personas como gente justa, aunque sean pecadores. No es algo que el hombre hace, está dado desde la perspectiva de Dios. Eso es lo que Dios hace. El que justifica a los hombres es Dios. De la misma manera ustedes lo van a encontrar en la adopción, en el capítulo 12, y también de la santificación, aunque aquí ya en el capítulo de la santificación comienza a hablar de la responsabilidad que tienen los hombres. Fíjense el párrafo 1 del capítulo 13. Aquellos que son unidos a Cristo
llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, son aún más santificados de un modo real y personal mediante la virtud, por su palabra y espíritu que mora en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo son debilitadas y mortificadas más y más. Y ellos son más y más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras, para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quién obra en la santificación del hombre? ¿Solo Dios? Fíjense, Dios nos capacita, Dios transforma nuestra mente, nuestro corazón, nos motiva, nos cambia, nos empuja. Pero ¿quién es el que tiene que santificarse? El creyente. ¿Ves? Aquí en este capítulo hace la conexión entre lo que Dios hace y ahora desde la perspectiva de lo que el hombre tiene que hacer. Nunca olvidándose que lo que hace posible que el hombre lo haga es que Dios hizo una obra en él, porque no hay nada que el hombre pueda hacer por su propio esfuerzo, a no ser que Dios haya tenido misericordia de él. Fíjense, por favor conmigo, el capítulo 14, párrafo 1. Vamos a leer este y otro párrafo más y con eso vamos a saltar a la siguiente parte. Capítulo 14, párrafo 1. Escuchen con atención. La gracia de la fe por la cual se capacita a los elegidos para creer para la salvación de sus almas es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. La gracia de la fe es obra ¿de quién? De Dios. La fe es un regalo de Dios. Claramente lo testifica la palabra. La fe es un regalo de Dios, pero ¿quién es el que tiene que creer con esa fe? El hombre. Es decir, eso es una responsabilidad del hombre, pero una responsabilidad que no es capaz de cumplirla si Dios no obra en él. Miren, finalmente, hablemos de la perseverancia de los santos. Este capítulo es asombroso. Y quiero que miren el capítulo 17, párrafo 1. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por el Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán, sin embargo, arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados, a pesar de que, por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede nublárseles y oscurecérseles por un tiempo, Él, sin embargo, es aún el mismo y ellos serán guardados sin duda alguna por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en la palma de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. ¿Quién preserva a los creyentes? Dios. La pregunta es, ¿pero esa preservación es lo único que está aquí en esta doctrina? No. Miren lo que dice el párrafo 2. Esta perseverancia de los santos depende no de su libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él, del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia.
¿Gracias a qué es que los santos pueden perseverar? Dios es quien lo hace. Pero ¿cómo lo hace? ¿O a través de qué lo hace? En este párrafo 2 se describe cuál es la razón por la cual los santos pueden perseverar. Porque tienen el Espíritu, por la naturaleza del pacto de gracia, el cual ha prometido que Él será nuestro Dios y nosotros su pueblo para siempre. Por la intercesión de Jesucristo. ¡Qué cosa tan maravillosa! ¿Por qué un creyente se puede mantener fiel hasta el fin? No estoy diciendo sin pecado, estoy diciendo perseverando en su fe. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Cristo está orando por él. Y porque el Espíritu está en su alma. Y porque la simiente de Dios ha sido puesta en él. Hay tantas cosas que hacen posible nuestra perseverancia. Que viene de parte de Dios, es una obra de Dios. Es una obra que Dios la hace a través de sus medios. Pero fíjense el párrafo 3. Y aunque los santos, y aquí baja la perspectiva, ya no está mirando a Dios, sino ahora a los hombres. Y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Santo Espíritu, se les dañan sus virtudes y consuelos y se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. Sin embargo, estos santos renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué tiene que hacer un creyente? Dios es el que te preserva. ¿Pero y qué tiene que hacer un creyente? Perseverar. Perseverar. A través de los medios de gracia, a través de las cosas que Dios nos ha dado, a través de la comunión en la iglesia, a través de la predicación de la palabra, a través de la cena y ver el bautismo. Todo eso me ayuda a perseverar. Y cuando hay pecado, pareciera que comienzo a debilitarme y comienzo a caer en un cuadro difícil. Pero el que es un verdadero creyente, ¿cuál es su responsabilidad? Perseverar. ¿Ves? La salvación es una obra de Dios 100%. Y la forma en cómo está presentada en nuestra confesión de fe tiene que ver con una obra que Dios empieza y Dios termina, pero que parte de cómo Dios la diseñó es que el hombre tuviera responsabilidad en ella. Pero esa responsabilidad del hombre no la puede cumplir a menos que Dios haga la obra sobrenatural que solo Él puede hacer. ¿Me hago entender, mis hermanos? Finalmente, en esta introducción, yo quisiera que hablemos de la importancia práctica de esta doctrina. Nosotros vamos a hacer aplicaciones en un momento cuando vayamos mirando cada una de las doctrinas, pero hablemos de la aplicación o la importancia práctica de estas doctrinas. Mis hermanos, es muy común escuchar a personas diciendo: pastor, ¿y por qué nos vamos a meter a hablar de por quién murió Cristo? Que si murió por todo el mundo, que si murió solo por algunos. Cuando nosotros nos metamos a estudiar esto en un momento más, ustedes se van a dar cuenta que lo que está en juego no es tu posición teológica. Eso es algo que nosotros tenemos que quitarlo de la mente. No se trata de la posición teológica que uno quiere defender. Mis hermanos, detrás de tu enseñanza bíblica estás describiendo quién es Dios. Y ciertamente hay una diferencia increíble entre un Dios que amó a todos, pero no salvó a nadie, y un Dios que quiso amar a algunos y hizo todo para que ellos sean salvos. Hay una diferencia. Hay una diferencia en tratar de justificar a un Dios que ama a todos y que no hace diferencia de personas. Y un Dios que sí lo hace, pero que a quienes ha querido amar los ama eternamente, de manera que su salvación es completamente segura. Hay una diferencia. Hay una diferencia en decir Dios ama a todos y decir Dios te ama a ti. Hay una diferencia en decir Dios murió por todos y decir Él llevó el peso de tu pecado, específicamente tu maldad. Hay una diferencia. Y yo espero que al final de este día ustedes no piensen
Oh, lo importante es defender nuestra convicción teológica. Lo importante es que veamos quién es el Dios de la Biblia y a través del Dios de la Biblia. Ese es el Dios que nuestra gente tiene que aprender a conocer. Y mientras más lo conozcan, ellos van a vivir más cerca de Él. Esto no es un asunto de posiciones teológicas. Es un asunto de preguntarnos quién es Dios. Y la manera de saber quién es Dios es viendo la forma en la que Él nos entregó el regalo más importante que podía entregarnos. Así que no permitan nunca que su mente les diga, este tema no es para la iglesia, esto es para una escuela pastoral. Yo se los enseño en escuela pastoral para que ustedes puedan mirar la importancia de enseñarlo en la iglesia. Porque en la iglesia es en donde nosotros mostramos al Dios de la Biblia. Y ciertamente hay diferencia. Cuando uno conoce al Dios de la Biblia y lo adora por lo que la palabra dice, nosotros vamos a tener cristianos más fieles, firmes, con convicciones, y que esas convicciones les van a servir para amar a Dios más. No hay otra razón. Nada de lo que enseñamos, nada de lo que pensamos, aun cuando tenga complejidades teológicas, todo nos sirve para poder conocer mejor a Dios. Y eso es lo que yo quiero hacer con ustedes en esta mañana. Quiero que conozcamos mejor a Dios. Un Dios que sí ha revelado su carácter. Un Dios que sí ha revelado cómo es y un Dios que debemos adorarlo por lo que Él es. Quitar la imagen que tenemos de otro Dios y pensar correctamente en quién es Él. Amén. Así que yo no quiero llenar su cabeza de información hoy. Yo quiero llevarlos a adorar. Porque de eso se trata. Tenemos que ir de rodillas ante nuestro Señor a reconocer quién es Él y este plan sublime que Él hizo para que nosotros podamos conocerle. Amén. Muy bien. Quiero saber si alguien tiene alguna pregunta o duda en esta introducción, sino para poder terminarla y poder tomar un tiempo libre y empezar nuestra clase de lleno. ¿Alguna pregunta quizás en la introducción sobre estas tres cosas que he dicho? La estructura apropiada, la consideración confesional y su importancia práctica. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Muy bien. Vamos a tomarnos 10 minutos porque ahora tenemos un pequeño coffee break. Esperamos que los hermanos en Tulcán también, un coffee break. Y nosotros volvemos en 10 minutos para tomar nuestra primera clase de teología. Muy bien, hermanos.